¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Bienvenida. Hola, Beca. Gracias, Héctor. Y nos acompaña por segunda ocasión Carla Ceseña. Estamos haciendo un recorrido literario por el barrio de Mixcoac y en este momento pues estamos atravesando la Plaza Agustín Jáuregui. Bienvenida, Carlita. No, muchísimas gracias por volverme a invitar. Yo estoy súper contenta porque además Mixcoac es un barrio que tiene muchísima historia literaria, entonces el día de hoy vamos a recorrer pues un poco de estas historias que están escondidas en sus casas y en algunos de los muros más antiguos de esta zona. Muy bien. Hablábamos la semana pasada de la plazuela Agustín Jáuregui, muy de pasada. Hay un libro del historiador Will Fowler que se llama La Guerra de 3 años. Es un libro increíble y una lectura muy recomendable en estos momentos porque habla acerca de cómo llevó el odio a México a hacer cosas indecibles que no se había imaginado en el siglo XIX un mexicano que podría hacerle a otro mexicano. Y precisamente el lugar en el que estamos caminando tiene mucho que ver con esto. Agustín Jáuregui es un vecino era un vecino de este lugar que en los años del enfrentamiento entre liberales y conservadores, pues se da la batalla de Tacubaya que ganan los conservadores y se da la orden por Miguel Miramón, ejecutada por Márquez, el tigre de Tacubaya, de que todos los oficiales sean pasados por las armas. Pero no solamente los oficiales, sino que también se llevan a los médicos que estaban auxiliando a los heridos, se llevan a la gente que se había acercado a ver, según el relato que hace Francisco Zarco. A los estudiantes de medicina. A los médicos que habían salido de la escuela para ayudar a los heridos y, según el relato de Francisco Zarco, asesinan a 53. Sí. Will Fowler da la otra versión, la versión de los conservadores, que dice que solamente fueron 10 y que todos fueron oficiales y que no es cierto que los tiraron en las barrancas insepultos y que los mataron a culatazos, como relata en un folleto muy dramático Francisco Zarco, pero entre las víctimas se encontraba una persona que no tenía nada que ver, que sí fue doble víctima por lo que le hicieron, pero además porque no estaba involucrado de alguna manera en el conflicto. Este abogado Agustín Jáuregui vivía en alguna casa de esta plazuela y en memoria de su martirio se decidió nombrar Agustín Jáuregui a este lugar. Miramón le escribió una carta, yo no lo sabía hasta que leí esto. La noche anterior de que ejecutaran a Miramón al lado de Maximiliano, le escribe una carta al hermano del abogado Jáuregui para decirle: solamente quiero decirle, yo que ahora que estoy a punto de enfrentar el mismo trance, que yo no di la orden de que lo mataran. Leonardo Márquez le echó la culpa a Miramón se lavó las manos, Márquez se lavó las manos, pero el relato de Zarco impactó de tal manera en la mentalidad, en la sensibilidad de la sociedad mexicana de ese tiempo, que ese hecho no se olvidó. Y no solo no se olvidó, sino que incentivó o acendró el odio que se estaba desatando en esa guerra. Hablábamos de un poema de Altamirano que decía: guerra sin cuartel contra nuestros enemigos y que sus huesos no puedan descansar en esta tierra. A ese punto se llegó. Es un lugar pues que remite a algo que ocurrió trágicamente a pesar de la tranquilidad que se respira en este momento. Y Tacubaya muy cerca de aquí, realmente. Sí, muy cerca. Claro. Sí, muchas conexiones también con este barrio. Sí. Me parece que fue un 11 de abril cuando ordenaron lo de los mártires de Tacubaya, y justamente esta plaza, que antiguamente era parte de la parroquia, que también está aquí muy cercana de Santo Domingo de Guzmán, se llamaba así, y después en homenaje a Jáuregui pues le cambiaron el nombre, ¿no? Y alrededor de esta plaza vamos a encontrarnos con también espacios literarios y conectados a las letras de la ciudad, porque en esta propiedad que se encuentra junto a nosotros, que hoy es parte de la Universidad Panamericana, vivió nada más y nada menos que Fernández Lizardi, el autor del Periquillo Sarmiento, una obra escrita en 1816, y bueno, este personaje
personaje también se le conocía como el pensador mexicano porque desde 1812 publicó una revista con el mismo nombre, un periódico con el mismo nombre, que funcionó un par de años y pues incluso aquí podemos ver esa huella a través de una placa que se encuentra empotrada en la pared, que da testimonio de que entre estas paredes se pudo haber escrito el Periquillo Sarmiento. No, eso remite a una historia extraordinaria. El Periquillo Sarmiento es considerada la primera novela latinoamericana. Es la primera novela que se escribe. Es increíble cómo en los siglos de la colonia, mientras en Europa, en Francia, en Inglaterra se hacían novelas, los hombres novohispanos no las pudieron escribir. Escribían poemas, escribían otras cosas. Sor Juana es el ejemplo mayor. Pero nunca pudieron hacer una novela. Y la explicación es que estaba prohibida la llegada de ciertos libros durante los 3 años del virreinato, a pesar de que circulaban libros prohibidos que mucha gente de hecho leyó El Quijote en la primera edición, las imprentas no tenían permitido la publicación o imprimir este tipo de libros. Es una de las explicaciones que se da y eso hace que se llegue con muchísima precariedad al siglo XIX. Los escritores del siglo XIX son prácticamente analfabetas, tienen un conocimiento mínimo, unas lecturas muy reducidas. Muchos le achacan a Lizardi, a José Joaquín Fernández de Lizardi, precisamente, que tenía una carencia académica muy marcada, y él mismo lo reconoce. Es una vida como pues, de la gente que no tenía pues, ni voz, ni rostro, ni nombre en la Nueva España. Es hijo de un médico muy pobre, muy modesto. Lizardi nace en el barrio de San Miguel, muy cerca del claustro de Sor Juana. Ahí es donde está su acta de bautizo, y su padre se va a trabajar de médico del convento de Tepozotlán. Para ahí, cuando lo contraten, da algunas consultas en el pueblo con muchísima precariedad, y Lizardi es enviado a estudiar precisamente a San Ildefonso. Ahí comienza sus estudios. Dicen que era muy mal estudiante, él mismo lo acepta, que estaba siempre metido en otras cosas, y se ve en el Periquillo Sarmiento. El Periquillo Sarmiento es la historia de un callejero que anda recorriendo los bajos fondos de la ciudad, los figones, los mesones, las casas de juego, la noche, todos los lugares de la miseria y de la pobreza, desde el punto de vista de un personaje que en el fondo es un pícaro, aunque en el fondo es también un moralista. Entonces, Lizardi recoge toda la experiencia de andar pues, como un mal estudiante, andar rodando en la calle, entrando en contacto con esos ambientes, y los recoge precisamente en el Periquillo Sarmiento. Y eso es interesante, considerando que es pues, la primera novela latinoamericana, primera novela del siglo XIX, porque eso va a ser una constante en la literatura decimonónica, ¿no? Esta idea de recoger un poco la vida cotidiana. Quizá la obra que mejor lo hace es Los bandidos del Río Frío, ¿no? Pero va a ser algo que vamos a encontrar en la literatura mexicana a lo largo de todo ese siglo. A partir de ese momento son popular, como estos, retratos de la vida en las calles, ¿no? Esta especie como de novela que te hace como un cuadro de género. De costumbres. Sí. Y la otra cosa interesante de Lizardi es que pues en algún momento, como dice Carlita, no queda claro. Hay unos años oscuros en los que no se sabe qué pasó de su vida, de que se va de la escuela, que revienta, como diríamos hoy, hasta que comienza a aparecer publicando en el Diario de México pequeños poemas, pequeños escritos, y lentamente va tomando un perfil ideológico que lo hace apoyar a los insurgentes, apoyar a Morelos. De hecho, por haberle entregado a Morelos en un cargo que tenía armas y dinero, lo quieren fusilar. Sí, estuvo en la cárcel varias ocasiones. Lo meten a la cárcel, y luego es perseguido por las cosas que escribe, hasta que lentamente, como es El Pensador Mexicano, como es otro periodiquito que publicaba que se llamaba La Cena de Frioleras, me encanta el título, comienza a tomar un perfil decididamente en favor de lo que se llamaba en ese tiempo los insurgentes.
lo cual le ocasiona que pase hasta 6 meses encarcelado, en persecuciones. Incluso por este mismo motivo y su lucha por la libertad, justamente en su epitafio me parece que era algo así como de aquí yace un hombre que luchó por la libertad, ¿no? Y que hizo todo lo que pudo. Y que hizo todo lo que pudo, sí, totalmente. Y también lo podemos encontrar en la Calzada de los Poetas de Chapultepec. Es uno de los personajes que se encuentran los bustos ahí de Chapultepec, de la Calzada. Y en la calle de República del Salvador, la casa donde murió. Ahora, es muy interesante pensar que debe a la censura, a la persecución, el hecho de que deja de hacer periodismo, digamos, y se le ocurre comenzar a escribir, meterse a la literatura. Es decir, gracias a esa persecución, a ese acoso que sufrió, nace la primera novela latinoamericana y nace Lizardi, Fernández de Lizardi, como el padre de la novela, de la narrativa mexicana, concretamente, y latinoamericana. Sí. Además, creo que es muy simbólico que sea la primera novela, porque también creo que a partir de ese momento se va a marcar el inicio de una relación pues totalmente imbricada entre la prensa y la literatura mexicana, ¿no? Es decir, realmente vamos a encontrar que por las páginas de los periódicos a partir de ese momento van a desfilar algunos de los mejores escritores de la literatura mexicana. Un siglo después Nervo en un artículo dice, en este país nadie puede vivir de vender libros, entonces tienes que mancharte las manos con la tinta del periodismo para poder sobrevivir mientras haces el libro libre y único, decía Nervo, que la vida finalmente nunca le deja a nadie escribir. Pero bueno, pues es una figura entrañable. Lizardi muere en 1827, se dice que en la pobreza, en República del Salvador, muy cerca de la casa donde nacería Ángel de Campo, el otro cronista del siglo siguiente, del otro fin de siglo, de la Ciudad de México. Pero bueno, pues un personaje entrañable. La novela tiene partes pues como que ya son muy difíciles de procesar en este mundo, cosas medio farragosas, discursos moralistas. Él quiere corregir, quiere educar, quiere orientar, y al mismo tiempo va contando algo fascinante que es el retrato de esa urbe crepuscular y nocturna habitada por personajes que ya solamente podemos imaginar a través de las páginas del Periquillo. Sí, totalmente. Es momento de irnos a un corte, perdón, nos están haciendo aquí señas, pero en un momentito regresamos. Pues ahora nos encontramos junto a otro de los edificios históricos en los alrededores de la Plaza Jáuregui y tenemos con nosotros a Claudia Cepeda, que es coordinadora de la oficina de Protocolo y Tradición de Rectoría de la Universidad Panamericana. De la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias por recibirnos. Es la universidad que ahora ocupa el antiguo obraje de Mixcoac. Exactamente, tenemos el honor de que sea el corazón de nuestra universidad. Muy bien, ¿qué nos puedes contar de la historia de este lugar, Claudia? Pues miren, les cuento que a diferencia de lo que todo el mundo pensaría, y como bien dijeron ustedes, esto no es una hacienda, todo el mundo pasa por aquí y dice, la hacienda que está ahí, el casco de la hacienda, bueno, en realidad no, en realidad era un obraje. ¿Ustedes saben la diferencia entre una hacienda y un obraje? Bueno, el nombre lo dice, ¿no? Una hacienda, un obraje, pues es en donde se obra algo. Este era un obraje de sedas. Exactamente, textil, era una fábrica textil. Las haciendas normalmente se dedican a temas ganaderos o agrícolas. Sí. En cambio, el obraje de Mixcoac era una de las principales fábricas textiles que existían en México, no solo en la Ciudad de México, sino en toda la República. Y además, pues era el corazón de la plaza porque era toda la parte económica, ¿no? Teníamos también el edificio de gobierno, teníamos la iglesia de Santo Domingo, y entonces para los que vivían aquí era muy importante porque era su fuente de ingresos y el sustento para sus familias. Claudia, me parece que nos van a dar chance de entrar a ver algunos claro, de los por supuesto. históricos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a entrar, dicen que es un lugar extraordinario, yo nunca he entrado, pero acompáñenme. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Desde cuándo hay, Claudia, registro de la existencia de este obraje? Es del siglo XVII.
Aquí, además de ser el Obraje Mixcoac, esta fábrica de telas, vivía la familia Casuso y Peña de los Ríos. Entonces era una pareja que vivía con sus 2 hijas y digamos que todo el lado izquierdo de este recinto era la residencia donde vivía la familia. De este lado, digamos. De este lado, exacto. Y el lado en el que estamos nosotros era la fábrica. Tenía 3 puertas o accesos principales. Esa puerta de madera era el principal donde entraba el carruaje con caballos, daba la vuelta a esa fuente y por la escalera principal, que es la del lado derecho, entraba la familia. Tenemos de los 2 lados una escalera más ancha, que era para los patrones, y la delgadita, que era para los empleados. En la residencia tenemos perfectamente identificado cuáles eran las habitaciones de las niñas, cuáles eran, dónde estaba el comedor, la cocina, dónde era la despensa. ¿Por qué se tiene esa identificación? Se tienen todos los planos y existen documentos históricos. De hecho, este es un edificio histórico protegido por el INAH. No podemos hacer ningún tipo de modificación, ¿no? Cada cosa que se tiene que arreglar viene un restaurador certificado y entonces utilizamos todos los materiales y todo para que no se dañe el edificio. ¿Durante cuánto tiempo funciona el obraje? Perdón. No, justo eso iba a preguntar. ¿Hasta qué época funciona? El obraje funciona más o menos durante, a partir de los 1751, por ahí, más o menos durante 50 años. Y después ocurre una tragedia. Ustedes saben que por aquí pasaba el río Mixcoac y de repente pues los ríos retoman su cauce. Entonces el obraje tenía una huerta y en la huerta había un ojo de agua, el cual al haber una inundación importante por una tormenta, pues retoma este río Mixcoac su cauce y entonces inunda todo el obraje y se pierde absolutamente todo. Desgraciadamente el señor Casuso pierde toda su propiedad, por varias situaciones de deudas, termina encarcelado y entonces pues se quedan aquí algunos de los empleados tratando de rescatar lo más que se pudiera. La segunda etapa de este obraje se cree que hubo vida religiosa. Aquí sí digo se cree porque todos sabemos que fue la época de la persecución religiosa en México y entonces esos documentos sí están, digamos que extintos. Sí. Sin embargo, tenemos varios detalles, como podemos verlos aquí, estos escudos que nos dicen y además algunas otras cosas como piletas de agua bendita, como la habitación que creemos que fue de una madre superior a un padre prior por una chimenea muy adornada con querubines. Entonces, tenemos, ¿no?, el escudo de los jesuitas, de los dominicos, de la Compañía de Santiago de Compostela y bueno, varias cosas que nos dicen y está en una investigación profunda para tratar de rescatar esos datos. Esa historia es fascinante, pero sería que era una, digamos, una especie de monasterio secreto, de convento secreto, o en el momento no secreto, cuando inició la persecución. Exactamente, más bien es esa la idea. Bueno, y qué interesante que tenga que ver con la persecución religiosa cuando estamos enfrente del lugar donde trajeron a León Toral cuando mató a Álvaro Obregón en La Bombilla. ¿Sí? Aquí fue a donde lo trajeron a golpes y donde le hicieron el primer interrogatorio, donde hoy es la casa Juan Rulfo. Pero aquí estaríamos hablando más bien de la persecución con la exclaustración, ¿no? Del siglo XIX. ¿Tú te referías a la exclaustración del siglo XIX cuando...? No, cuando empezaron, cuando tuvieron que salir corriendo, esconderse y quitar todos los documentos, imágenes. De hecho... Debe ser la persecución religiosa del 20 Sí, exactamente. Y de hecho, se cree que, bueno, tenemos 2 pozos, ¿no? Este pozo de aquí, que era el que surtía a la fábrica, y tenemos otro pozo un poco más adentro, que era el que surtía a la residencia. Y estos pozos tienen una conexión con la iglesia de Santo Domingo. En su momento era como para guardar agua, una especie de cisternas, pero también sirvió para ocultar a estos religiosos y religiosas durante la persecución. Entraban por los pozos y por ahí llegaban hasta la iglesia de Santo Domingo para ocultarse. Sí, no, y es muy interesante que el obraje también haya elegido como lugar Mixcoac, ya que se tomaron en cuenta 4 factores principales, ¿no? Uno, la cercanía del río Mixcoac, porque gracias a eso funcionaban las máquinas con la fuerza del agua, ¿no? Que fue también su perdición. Pero también era muy importante esta plaza porque, como ya mencionamos al comienzo del programa, pues aquí también se encontró durante un tiempo el ayuntamiento y, bueno, la parroquia, ¿no? Entonces era importante que hubiera vida. Aquí estaba también el mercado, entonces para que se pudieran vender todos los productos textiles que surgían de aquí, pues muchos se iban a la Ciudad de México
México, por supuesto, pero otros se quedaban en el mercado. Y otra cosa muy importante era que los pueblos indígenas pues estaban en los alrededores y de esta manera contrataban a la mano de obra que se encargó de trabajar acá. Me parece que Antonio Casuso y de la Peña de los Ríos tenía alrededor de 132 trabajadores. Entonces también por eso viene esta parte de la decadencia de la fábrica. Se decía que tenía más pérdidas que ganancias porque además había una ley que determinaba que a todos esos 132 trabajadores los tenía que alimentar, almuerzo, cena y comida. Entonces si no hacía esto, pues le cobraban una multa que creo que era de 50 pesos de ese entonces y bueno, en parte por eso empiezan también las deudas, ¿no? Sí, de hecho a los empleados se les pagaba en especie, no tanto en moneda, aunque ya existía. Tenemos justo en esta parte de enfrente lo que era la tienda de Tlaco, donde se les pagaba, y sabemos de un detalle curioso, que es que no se le pagaba directamente a los trabajadores, sino venían sus esposas e hijas a cobrar ese salario porque, bueno, de esta manera no se lo iban a gastar en aguardiente y en otras cosas. Como hacía Solidaridad, ¿no? Debería seguir siendo así. Sí. El programa de Solidaridad era así, se lo daban a las mujeres porque ya sabían lo que iba a pasar, se lo daban a los hombres, ¿no? Y bueno, déjame comentarles que en esa época, claro que no era color rojo, era blanco, no existía la pintura como la conocemos hoy, las paredes se encalaban y la gente de los alrededores decía que este obraje era tan rico que tenía su propio arco iris, porque todos los textiles, una vez ya puestos con color, procesados, se colgaban en estos balcones y entonces se veían todos los colores y por supuesto con los rayos del sol se reflejaban en los muros. ¿Y cómo era el proceso de la seda? Porque creo que eso también es fascinante, es decir, ¿de dónde provenían los gusanos de seda? Pues, ¿los tenían aquí? Eran todo tipo de textiles, no está documentado exactamente si era únicamente seda. Tenemos el salón de cepillado, ¿no? Teníamos una puerta exterior donde entraban todos estos textiles naturales, se cepillaban, se limpiaban y después una mula de carga lo subía a la parte de arriba y teníamos la galería del urdidor con maquinaria ya, porque ya existía en esa época. Por medio de esta maquinaria hacían diferentes telares y tejidos y después ya salían a su venta. Muy bien. Muy bien, parece que hay un salón. Sí, vamos justo a la Galería del Urdidor para que la conozcan. Les decía que después de haber alojado a religiosos y religiosas estas instalaciones, vivió aquí la familia Chancellor. La familia Chancellor tenía su residencia y esta parte del obraje era, digamos, su salón de juegos, donde recibían invitados, donde pasaban los fines de semana. Y fueron ellos mismos los que vendieron al primer rector de la Universidad Panamericana, el doctor Carlos Llano, pues estas instalaciones. ¿En qué año fue eso? ¿Cuándo ya empieza el proceso de convertirse en universidad? La Universidad Panamericana está por cumplir 60 años. Okay. Como les platicaba, toda la herrería del obraje es traída de Filipinas y ensamblada en México. Tenemos esta puerta que existe desde entonces, que está quintada, ¿no? Tiene la fecha 1738 y el nombre de quien la hizo. Que dice Manuel Mefesi, que era pues Manuel me hizo, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Exactamente. Ajá. Y aquí está el año, 1738. Oye, tiene unas caras maravillosas. Sí, exacto, está toda grabada. Por supuesto, todo hecho a mano. Esto es filipino. Ajá, o sea, es filipino el material, sí, ¿no? O sea, y aquí lo ensamblan. Ok, muy bien. Y bueno, hablando de herrería filipina, se ve que sí era un obraje pues con un cierto lujo, con esta posibilidad de traer materiales de lejos. También lo vemos aquí en la Talavera, ¿no? Sí, justo. Como les comentaba, en este momento en que hubo vida religiosa, ustedes saben que los conventos inician en Puebla, ¿no? Llegan por Veracruz, se quedan en Puebla muchos instalados y entonces traen desde ahí este material, ¿no? Que es talavera original, amasada, vidriada y pintada a mano, ¿no? Y desde ahí lo traen y hay muchos detalles en el obraje que no son propios de la época de la fábrica, sino de esta segunda etapa. Muy bien. Les enseño, si quieren, de la puerta. Esta puerta es igual original, era la puerta por donde entraban los empleados. La manera en la que entraban es que tocaban 3 veces. Esta, bueno, es una aldaba que estaba por fuera. La metimos por cuestiones de seguridad. En algún momento pensamos que podía desaparecer, entonces decidimos meterla, bueno, y caminar vendida al kilo, ¿no? Y entonces la manera es que tocaban 3 veces, ¿no? Y quien estaba adentro les preguntaba ¿quién vive? Y ellos tenían que contestar hombres de bien y de Dios. Entonces ya se abría esta puertita, veían que efectivamente eran los empleados y entonces se les abría
y podían pasar. No tiene fecha esto. No tiene fecha. Bueno, pues ahora sí vamos hacia arriba. Este era el salón de cepillado que les comentaba. Esta, que hoy es ventana, en ese momento era una puerta, por aquí entraba todo el material, se cepillaba y se subía con una mula de carga. Por esta escalera solo podía subir la mula de carga, el administrador de la fábrica y el señor Casuso. Aquí había un candelabro espectacular que tenía más de 100 velas y había 2 empleados encargados de bajarla con todo cuidado, cambiar las velas y volverlas a subir todos los días para que no hubiera escurrimiento de cera ni cualquier cosa en los materiales que estaban aquí acomodados. Pasen, por favor. Tenemos de este lado un tragaluz vertical, ¿no? Que es original. Lo cuidamos muchísimo porque si llegara a romperse, por el material de que está hecho no podríamos reponerlo. La técnica era emplomado a niveles muy altos de plomo y entonces hoy están prohibidos porque es muy tóxico. Claro, y este es original del siglo XVIII. Sí, exactamente. Y bueno, pues esta es nuestra aula magna. En la época de la fábrica era la galería del urdidor, era donde se formaban ya todos los textiles con esta maquinaria. Después, bueno, cuando hubo vida religiosa, también fue una de las habitaciones principales. Cuando vivió aquí la familia Chancellor, fue un salón de juegos. Y finalmente, hoy que es la universidad, es un espacio donde se toma protesta, ¿no? De los exámenes doctorales, algunas firmas de convenios, etcétera. Estas 2 columnas estaban justo en la puerta del lado izquierdo, que era la habitación de la Madre Superiora. Y cuando se convierte en universidad, bueno, cambiamos esas columnas de este lado, mandamos a hacer ese copete y se completa ya esta puerta. Las puertas sí son originales, pero no de la fábrica, sino de cuando hubo vida religiosa. Pero las columnas también son originales, ¿no? Las columnas son originales, sí. Esto es siglo XVIII o XVIII. Sí, sí, totalmente. Sí son originales, pero no de cuando era la fábrica. Sí, se pusieron posteriormente. ¿Dónde lo habrán conseguido? Qué impresión. Sí, no se sabe, de hecho, ¿no? El convento del cual procede. Puede ser de alguna capilla familiar. Sí, puede ser, ¿no? sí. Por el tamaño, ¿no? Por el tamaño, grande, ¿no? sí, sí. Y de hecho es como, ya no les di ese detalle allá abajo, pero justo la aldaba es un cuerpo de pantera con una cola de sirena. Y la mascota de la Universidad Panamericana es una pantera. Entonces decimos que es como un presagio, claro. ¿no? Que Sí. y luego lo chistoso es que tiene una cola de sirena. También sabían que iba a haber un Starbucks aquí. ¿En qué año se vendió a la universidad? ¿Perdón? ¿En qué año se vendió a la universidad? O sea, llegamos a este campus hace 59 años. 59 años. Exacto. Las primeras 3 facultades que alojaron esta universidad fue la Facultad de Derecho, Filosofía y Pedagogía. Y entonces son las facultades que hoy siguen estando en el casco antiguo. Las oficinas, porque en salones pues estamos por toda la universidad. Claro. Pues bienvenidos a nuestra aula magna. Muchas gracias. Yo siempre digo que este es el corazón de la Universidad Panamericana, ¿no? Aunque somos un campus ya muy extenso y tenemos otras sedes y todo, sí, pues aquí es donde nacimos, ¿no? Oye, los techos también son muy impresionantes aquí. ¿Son originales las vigas? Sí, las vigas son originales. Hemos tenido que cambiar algunas piezas, claro, y lo conocemos por la típica grapa de esa época, que es una grapa muy pronunciada y salida, ¿no? Y las que hemos tenido que cambiar, bueno, tienen un detalle francamente evidente, justo para que no haya estos errores históricos. Como confusión, ¿no? Exactamente. No, qué impresión, es precioso. Sí. ¿Y ¿podemos asomarnos aquí? Por supuesto, sí. Esto es donde colgaban las telas, aquí, nos decías. Ajá. En este salón del lado derecho era donde hacían toda el decolor, bueno, no es decolor, más bien el teñido. El teñido, gracias. Donde hacían todo el teñido de los textiles y entonces salían a secarse en estos balcones. Entonces eran todos los colores que se reflejaban en estas paredes, ¿no? Y se veía el arco iris muy lindo. Oye, la vista de la plaza también. La vista es impresionante, sí, es una belleza. Este corredor de piedra no existía. Digamos que era un balcón que se corría hasta la parte de allá. Hoy es una biblioteca exclusiva de la Facultad de Derecho.
Y de esta manera, bueno, pues de este lado tenemos la residencia. La residencia está hecha de manera horizontal. Primero es un recibidor, están las habitaciones de las niñas, un baño de mujeres y hasta el final del otro lado del pasillo el baño de hombres. Era una familia muy religiosa, entonces todas las habitaciones dan en la ventana hacia la iglesia de Santo Domingo. La señora Casuso tenía una capilla personal, ¿no? Y en donde tenía salida directamente a la iglesia de Santo Domingo, entonces un padre venía todos los días y el coro cantaba para ellos. A esa misa no podían asistir los empleados, era exclusiva de la familia. Sí, digamos que esto también era muy importante porque la familia Casuso pertenecía a la aristocracia virreinal. Entonces, además de tener el obraje y su propia casa, que creo que por cierto fue adornada por la esposa de Casuso, tenían una sala en la que se organizaban tertulias y justamente uno de los temas que yo he localizado que se trataba, porque hasta hicieron como un tratado para explicar qué temas se podían hacer en esas tertulias, y uno de ellos eran las misas que ocurrían en la parroquia o en las parroquias familiares, y otro era de los libros que a veces llegaban a la Ciudad de México desde España o los que se producían desde nuestras imprentas locales. Eso debe haber sido fascinante. Sí, el primer totalmente. tema no se me antoja. La verdad es que sí, y bueno, la señora Casuso también tenía un salón, una sala de bordado, o sala de té, donde pasaba mucho tiempo con sus hijas o con las mujeres invitadas, porque si bien se trataban estos temas y venía mucha gente importante de fuera, pues las mujeres no estaban invitadas a ese tipo de reuniones. Entonces las mujeres se ponían de pie y se retiraban a ese salón de costura para dejar a los hombres discutir de sus asuntos. Oigan, pues nuevamente me toca hacer la aguafiestas porque nos tenemos que ir otra vez a un Y además seguir el recorrido. Así es. ¿No? Pues muchísimas gracias, Claudia. Bienvenidos siempre a la universidad, esta es su casa. Muchísimas gracias. Tremendo lugar, como siempre, no sabe uno lo que guarda y lo que esconde la ciudad, ¿no? Puedes pasar 1000 veces por la plaza, como en cualquier punto de la ciudad, sin sospechar lo que hay detrás de la pared. Es impresionante. Sí, totalmente. Y además, hace ratito que preguntaban cómo se tiene tanta información, afortunadamente, precisamente de este lugar, ya se tiene un libro que se llama El obraje de Mixcoac y se publicó en el año 2002. El autor es Salvador Cárdenas, quien junto con un grupo de profesores de la UP se dedicaron a rastrear esa historia. Incluso el libro incluye fotografías y tiene un montón de datos interesantes. Pues hay que regresar. Sí, tenemos que regresar. Tiene mapas, un plano súper detallado del siglo XVIII y se puede conseguir aquí en la UP, pero digamos que también a veces los libros mismos nos llevan a los secretos de la ciudad. Sí, claro, sí, desde luego. Sí. Muy bien. Y bueno, pues estamos en este edificio. Me parece que es un edificio porfiriano. Sí. Sí, porfiriano de origen. Que sin embargo desde 1912 se convirtió en el Palacio Municipal de esta parcialidad de lo que era Mixcoac en ese tiempo, y que es célebre, pues yo diría que por dos cosas. Ahorita seguro nos vas a alumbrar más, pero este es el lugar donde trajeron a José de León Toral cuando mató a Obregón aquí en el restaurante La Bombilla sobre Insurgentes, y pues, después de someterlo lo trajeron golpeado, lo metieron aquí, y aquí llegó Valente Quintana, el detective legendario, para Sherlock comenzar. Holmes mexicano. Exactamente. Pero nada más que corrupto y A la golpeador, mexicana, y todo, sí, a la mexicana. Y sí decían que bueno, imagínate nada más lo que eran las comisiones de seguridad y la inspección de policía en 1927. Pero llega Valente Quintana y comienza a hacer los primeros interrogatorios y
pues de aquí se lo llevan a la inspección de policía de la novena y de ahí a Lecumberri, ¿no? Y el segundo es que cuando le ponen, en 1986 le deciden llamar a este lugar Casa de la Cultura Juan Rulfo, y otro personaje célebre de Mixcoac dice, ¿por qué le ponen Juan Rulfo si aquí estoy yo? Que era nada más y nada menos que Octavio Paz, ¿no? Sí. Parece que le causó mucha molestia. Sí, totalmente. La elección del Es que en nombre. su barrio y con su gente. Exactamente. De hecho, claro. ni siquiera sé si efectivamente Juan Rulfo alguna vez pasó por Mixcoac. Se hizo de manera póstuma por el año de su fallecimiento. Yo siento que Condesa y Cuauhtémoc son como los Sí, los son dos como sus colonias espacios. donde- Incluso Centro Roma. Histórico vivió durante Sí, un tiempo también. sí. Pero pues sí se decidió realizar esto. De hecho, Octavio Paz tuvo mala suerte porque precisamente en la calle de Goya, donde estábamos caminando el programa pasado, ahí se había determinado hacer un jardín para su memoria, ¿no? Incluso él escribe algunos textos que la mayoría de los que citan algunos fragmentos relacionados de Octavio Paz con Mixcoac utilizan este texto que se llama Un jardín imaginado, una cosa así, y entonces ahí menciona pues muchas remembranzas que tiene de su infancia, porque como bien dice Héctor, este lugar se vuelve también un poco un centro en las afueras de la ciudad. Ya mencionábamos que se vuelve también un lugar pues de descanso, y este edificio que es porfiriano era el entonces Palacio del Ayuntamiento. Entonces, Yo solo mencionaría, perdón por jalar agua para mi molino, pero también es un lugar interesante desde el punto de vista de la historia del arte, sí. porque tiene un mural de Francisco sí, sí, sí. Eppens, que creo que sí hay que mencionarlo. Eppens es autor también de uno de los murales más célebres de CEU, el mural de la Facultad de Medicina, pero además es el autor del escudo nacional, ni más Sí. ni menos, ¿no? Entonces eso también creo que le da una relevancia muy importante. Eppens rediseña el escudo nacional como parte de un concurso que hace Díaz Ordaz con motivo de los Juegos Olímpicos del 68, y vamos a ver que muchos de sus murales de alguna manera aparecen como ecos de su versión del escudo, porque si se fijan, el escudo nacional actual, el águila parece como enojada, ¿no? Y eso era algo que Eppens también decía, que un pueblo que ha luchado tanto por su libertad tenía que estar representada por una cierta agresividad de alguna manera. Y aquí lo vemos en ese Quetzalcóatl también. Sí, por ahí hay un chacmol, Hasta ¿no? con la Sí, mirada sí, enrojecida, ¿no? Exactamente. Sí. Los colores también son un elemento muy interesante, y bueno, también este mismo palacio nos recuerda otro espacio muy importante, tanto en la memoria urbana como en la literatura, que por supuesto es el manicomio de la Castañeda, que se inauguró un 1 de septiembre de 1901, también es de la época porfiriana, y aunque ya no existe particularmente en Mixcoac, sí marcaba uno de los límites de este barrio, y pues se encuentra en la memoria de muchas personas. Ahora hay un súper ahí junto al periférico, ¿no? Sí. Donde estaba la Castañeda. Me parece que hicieron las torres de Mixcoac, encima de donde estaba la Castañeda, aunque la fachada sí permanece Claro. en Amecameca, porque un empresario llamado Antonio Quintana, me parece, se lo llevó piedra por piedra al Estado de México, y actualmente le pertenece a los Legionarios de Cristo. Bueno, y la Castañeda, Carla, es pues desde luego una parte importante en la memoria de la ciudad, pero también en la literatura de la ciudad, ¿no? Sí, totalmente. En la literatura ha aparecido, por ejemplo, en una novela que a mí me fascina, que se llama Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza. Entonces es un espacio y una historia muy interesante, porque ella, digamos que se obsesiona muchísimo desde hacer su tesis sobre este espacio, con cómo se vivía en este lugar, de todas las atrocidades que se cuentan, un lugar plagado también de fantasmas, por supuesto, y algunos de los espacios que se mencionan, principalmente escenarios, están entre la Castañeda, el Centro Histórico, y por supuesto Santa María la Ribera, también es otro de los espacios que se mencionan en Nadie me verá llorar, que es muy interesante, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos llegando a otra calle famosísima del barrio, que es Campana. La calle se llama así porque precisamente hacia este lado hay una casona que tiene encima de su portón, la corona, una campana, ¿no? No se rompieron mucho la cabeza, pero digamos que estoy parando justamente en este callejón porque también está plagado Mixcoac de leyendas, ¿no? Y de sucesos que a veces las personas recuerdan, y uno de los más famosos es este callejón que se llama, o le dicen, el Callejón del Diablo, porque dicen que durante la noche se aparece un misterioso señor que asesina a las personas o las asalta. Incluso pues también en el pasado se cuenta que se creía, ahorita vamos a pasar por este callejón a ver qué se nos aparece. Antes de que oscurezca. Antes de que oscurezca, si fuera de noche yo no vendría por estos lares, pero este callejón es famoso por eso, y dicen que las personas antes creían que se trataba de un ladrón, pero que incluso el mismo ladrón apareció colgado de un árbol cuando pasó por aquí por la noche. Entonces dicen que por aquí en la noche no hay que pasar. Vamos a hacernos a un lado, y ahora ya pasan hasta los autos, ¿no? Sí.
nada más era una leyenda que yo les quería compartir. Incluso hay títulos que precisamente se han tratado de recuperar estas remembranzas que tienen las y los vecinos de Mixcoac, porque es un barrio que pues nuevamente tiene muchísima historia, ¿no? Y sobre todo también conexiones literarias. Y La Castañeda, bueno, también aparece en esta tesis de Cristina Rivera Garza, retomando un poquito lo que mencionábamos, porque de hecho en su interior pues era tan grande, un espacio de muchos metros cuadrados en el que había, me parece que más de 30 edificios, y fue diseñado por el hijo de Porfirio Díaz. Entonces, también... Porfiritos, ¿eh? Sí. Oye, pues mucho tráfico en el Callejón del Diablo. Sí, mucho tráfico. Está del demonio el tráfico Sí. aquí. ¿Por qué no regresamos hacia la Casa de la Campana Sí. para ver? Vamos, no, acompáñanos. Bueno, de vuelta en la calle de la Campana, nos comentabas que hay una cita célebre de don Octavio. Sí, así es, porque esta calle les mencionaba que es muy importante dentro del barrio de Mixcoac. De hecho, hay fotografías antiguas donde se ve cómo pasaban los tranvías, que les decían trenes en realidad, y uno de los textos de Octavio pues justamente describe cómo era esta calle, entonces se las voy a leer. Dice así: cielos azules, verdes intensos y la blancura luminosa de las nubes. La calle de la Campana se unía al final con el río Mixcoac. Un puentecillo de piedra, niños harapientos y perros flacos. El río era un hilo de agua negruzca y fétida, un arroyo seco la mitad del año. Lo redimían los eucaliptos de sus orillas. Años después lo cegaron y derribaron aquellos árboles venerables. Esto es lo que menciona. Maravilla de descripción. Sí, totalmente, como todo lo que hacía Octavio. Creo que este barrio vale la pena que también en la próxima emisión caminemos por esas calles que recuerdan a su memoria y a sus escritos, porque fue un barrio que quiso muchísimo. Y bueno, en la calle de la Campana esto es algo que también tiene testimonio de nuestro Premio Nobel de la Literatura. Qué hermosa descripción, como todo lo que hacía Paz, preciso, conciso, con una claridad, sí, con un ritmo verdaderamente hipnótico. Sí, no, incluso a pesar de que menciona la negrura del río, ¿no? Porque una cosa que lamentan mucho de los vecinos es precisamente la pérdida del agua, ¿no? En este lugar, de cómo se fueron entubando los ríos y cómo todo este panorama que antes estaba lleno de huertas, pues se fue transformando. Incluso en algunos textos se menciona precisamente que la riqueza de los conventos, los espacios culturales y precisamente las universidades como la UP, pues conservan todavía este aire de campesino, ¿no? Que tenía Mixcoac. Entonces es algo muy interesante, y que Octavio Paz haya escrito estas palabras para recordarlo, pues creo que también es muy importante. Es que la presencia del río es todavía muy reciente, ¿no? Es decir, se entuba me parece que en el gobierno de Miguel Alemán. Sí, entonces realmente... Pero ya estaba convertido en un río de aguas negras, ¿no? Sí, por eso se entuba. Pero hay mucha gente que lo vivió, claro, que todavía está viva. No, incluso también dentro de Mixcoac se recuerda que aunque pues los ríos ya estaban contaminados, por ejemplo, hay quienes recuerdan que precisamente de las fábricas textiles, pues el agua salía de colores. Ahí empezó en el Porfiriato, ¿no? Sí, totalmente. A veces como el progreso pues se come toda esta parte del campo que pues es una añoranza para muchas personas. Bueno, ¿no? y ya lo hablaremos, me parece, Carla, en el siguiente programa, pero también no olvidar que además del obraje, pues el Parque Hundido era una cantera de ladrillo, ¿no? Sí, por eso también vamos a ver que este material se encuentra en diferentes fachadas, ¿no? De todo Mixcoac. Eso es algo muy bonito, que me gusta pensar como del hueco que quedó en Parque Hundido, pues hay muchas de las propiedades que ahora se tienen por acá. Ya nos estamos acercando a la Casa de la Campana. Sí. Bueno, pues esta es la casa por la cual se nombró la calle. Incluso aquí se alcanza a ver cómo dice Casa de la Campana, porque sin más, pues después del arco de medio punto la corona una pequeña campana, que justamente, se cuenta que igual en una de las inundaciones que azotaron la zona de Mixcoac, fue uno de esos elementos también legendarios, porque se dice que la campana no dejó de sonar hasta que se enterró al último muerto, ¿no? Entonces también es un dato bastante curioso. ¿Qué año fue eso, sabes? Sí, no recuerdo exactamente el año, porque hubo muchas inundaciones, pero creo que fue la del siglo XVIII. Entonces eso también es muy interesante. Y bueno, pues otra de las cosas que también mencionamos ya anteriormente es que el barrio de Mixcoac estuvo habitado por diferentes personajes literarios, ¿no? Y uno de ellos es José Revueltas. Entonces también muy conectado, ¿no? A veces con Paz, poniéndole en contraste. Como antagónicos, Como antagónicos, exactamente. Pero bueno, la historia de Revueltas aquí en Mixcoac me parece muy interesante, ya que él llega en 1968 a la calle de Rembrandt a pedir una especie de asilo
estilo a Selma Veraud, que pues igual ella fue una actriz de teatro, no tan conocida porque se dedicó 100% al teatro, pero también ella inició su carrera en letras en la universidad, en CEU, en Ciudad Universitaria, y después se cambió a teatro por azares del destino y bueno, empezó a conocer a varios de los líderes estudiantiles que pues en ese momento se encontraban involucrados en el movimiento estudiantil. Y entonces en una ocasión en el 68 a ella le toca vivir, de hecho salió con suerte, con vida de Ciudad Universitaria y bueno, parte de sus labores aquí en Mixcoac, ella tenía una casa muy grande donde precisamente alojó a José Revueltas. Entonces, cuando estaba escondido. Cuando estaba escondido, sí, claro. Entonces, sí, entonces traje un poema para recordarlo, entonces si quieren también sí, lo leemos. Este se llama El tiempo y el número. Dice así: caen las cosas, dejan de ser, desaparecen y algo las detiene en su propia sombra, donde quedan apagadas, vivas nada más por el impulso de permanecer sin ser ya nada. El amor mismo es una cosa sobre la cual se enciman nuevas cosas cada vez, un palimpsesto donde los recuerdos son distintos a lo que recuerdan y parecen bellos sin haberlo sido, porque la muerte los retoca con la compasión y los disfraza de encuentros que no fueron pero deben parecernos puros, para que el presente nos acoja sin demasiada pena y no nos arrebate el último pan. Llegará ese día en que ya no tengamos el cuerpo disponible y en que todo lo pasado no sea sino un largo vacío, montones de palabras dichas de otro modo y lejanas voces, pensamientos y sombras indiferentes y extranjeras. Todo ello vuelto a ser en nuestra nada vencida, nombres sin cuerpo con los que intentamos recubrir una sorda vida distante y acabada en la que fuimos nosotros mismos otra cosa también. Muy bien, Revueltas. Hay también un relato de Héctor Aguilar Camín de cómo, que está en pasado presente, de cómo vienen a ver a Revueltas, que cuando está escondido, corre la voz entre muchos de los jóvenes de ese tiempo de que está en esa casa y todos lo quieren conocer por el espectáculo que era ver a Revueltas con su botella de tequila, sus cigarros, hablando, diciendo cosas contando anécdotas y cosas que los jóvenes de ese tiempo atesoraban. Y sí, precisamente es otro de los hechos literarios que ocurren precisamente en la zona que estamos recorriendo. Carlita, pues nos falta mucho que ver. Sí, totalmente. Vamos a recorrer los lugares de Octavio Paz. Vamos a ir al Parque Hundido. Todavía hay Mixcoac para rato, sí, Mixcoac, ¿no? Literario, claro que sí. Sí, pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, gracias a usted. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Beca. Muchas gracias, Héctor. Gracias también a usted. Espero que haya disfrutado este recorrido. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.